oportunidad tenemos un debate que llamamos discusión en 3 golpes que hemos decidido hacer porque hay muchos temas que atañen a la sociedad, hay muchos temas que la gente quiere opinar y tendrá la oportunidad de opinar a través del 809-540-1065. Y es que en la República Dominicana ha habido una ola de violencia en los últimos años en diferentes etapas y también de diferentes maneras. Hubo un momento en que la violencia doméstica era la que reinaba, pero también ha impactado mucho en los últimos años que amigos hayan asesinado a otros amigos. Y también en el arte, cuando nos ponemos a ver la historia, vemos como, por ejemplo, Selena muere a manos de una persona que era encargada de su club de fans y que era su mano derecha en ese momento. ¿Qué pasa en la República Dominicana? Que hemos llegado al punto de ver a un asaltante que, entre comillas, había un código callejero que decía que no se podía violentar a una mujer con una niña cargada en los brazos y hoy la empujan sin importar si tiene una niña. Entre comillas, había un código callejero que decía que no se podía violentar a un minusválido y hoy atracan, asaltan a una persona con muletas. ¿Qué pasa en República Dominicana? ¿Qué está pasando con la violencia? Y por eso hemos querido traer a 3 expertos. Hemos querido traer al pastor Franklin Pacheco, que es pastor cristiano y también psicólogo clínico, también al señor Ángel Bello, que es psicólogo clínico y profesor de la Universidad Católica de Santo Domingo, profesor de gestión de conflictos, y también a alguien de la casa que queremos, respetamos y admiramos por sus conocimientos de política y sociedad, que es el demócrata Francisco Tavares, que es administrador con una especialidad en gerencia política y administración pública. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te sientes? Todo muy bien, José. Un honor, un gusto compartir esta tribuna, Randy, al maestro, a Mauri, la exquisita audiencia que siempre conecta con esta propuesta. Y bueno, un placer poder debatir un tema que sin lugar a dudas afecta a la República Dominicana, que está en crisis. Nuestra sociedad está convulsionando. Hay un temor de salir a las calles. Todo esto tiene un impacto con la diáspora, los dominicanos que están radicados en el exterior, algo más de 2 millones y tantos entre Estados Unidos y Europa. Y la percepción que se ha generado se alimenta de una realidad de violencia familiar, de violencia ciudadana, de crímenes nunca antes vistos y de una modalidad que combina sicariato, crimen organizado, delitos menores, pero sobre todo la pérdida de la esperanza y el debilitamiento, desde mi punto de vista, de lo más delicado, y son los resortes sociales sobre la base de la construcción familiar. Perfecto. Wow. Quisiéramos permitir que el pastor Franklin Pacheco salude a la audiencia. ¿Cómo se siente usted, don Franklin? Muy bien, muy bien. Quiero dar gracias al Señor por esta hermosa oportunidad, estar aquí compartiendo con este grupo de hombres ilustres y compartiendo este escenario con el demócrata, ¿verdad? Demócrata, pero yo quiero preguntar, ¿demócrata de verdad? Gloria a Dios. No, pero o es simplemente un cliché, un título que están poniendo en este lugar. Comenzó Franklin. No, porque el que me sigue sabe que el demócrata asume una filosofía. ¿O es por democracia o un punto de vista? Es que el demócrata es una inspiración que busca precisamente emular la gracia de nuestro Señor. Qué interesante, yo soy demócrata también. Ah, te ves. Lo convencí rápido. Con el maestro aquí también, ¿verdad? Que es un privilegio compartir con ustedes y vamos a tratar estos temas y evidentemente, ¿verdad? En un mundo de conflictos y de ideas, como decía el cliché de Notitiempo, que chocan, entrecruzan y a veces se organizan, ¿verdad que sí? Sí, vamos a tratar de llegar a una conclusión final que pueda beneficiar a las personas que nos van a escuchar en este poderoso espacio. Qué bueno. Don Ángel Bello, psicólogo y profesor de la Universidad Católica de Santo Domingo, cuéntenos cómo se siente, cuál es su punto de vista ya en el introito de este tema. No, yo me siento muy bien, muy cómodo, muy contento, muy privilegiado de estar acá con este grupo de amigos en un programa de tanta audiencia y saludo por este medio a todos los radioyentes.
Un tema que ciertamente, como bien tú apuntaste, pues nos tiene enfocados en él. Hoy día ese es el tema que ocupa la atención de la gente. Vamos a conversar un poco acerca de hasta dónde es un tema de percepción, hasta dónde realmente hay un brote, hay una epidemia, hay un disparo, y sobre todo lo que ya bien ustedes apuntaron, las consecuencias, ¿no?, que tiene esto en la familia dominicana. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. La audiencia pendiente, porque usted puede comunicarse más adelante con nosotros y opinar en el 809-540-1065. Estamos aquí en la discusión a tres golpes, en el mismo golpe. En la iglesia hay violencia. Pero me puede disculpar. Definitivamente. Eso sonó muy bonito. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Pero brillante ese ese bombe. Esa es la idea. Esa es la idea. Muy bueno. Gracias, muchas gracias. Yo también me siento muy bien estar aquí. Definitivamente hay violencia. ¿Hay violencia en la iglesia? Sí, en todas partes. La violencia es un fenómeno que se ha introducido en todas las áreas de la sociedad. Y la iglesia no escapa de ser un área social. Sin embargo, desde la óptica cristiana, yo te puedo decir que la violencia que se puede percibir en la iglesia tiene un toque de positivismo. Es decir, desde la óptica general, cuando se habla de violencia, todo el mundo le da un enfoque negativo, pero personalmente creo que hay un enfoque positivo con relación a la violencia desde un marco teológico e inclusive desde un marco social. ¿Por qué? Por ejemplo, desde el marco teológico, el Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo podrán arrebatar. Pero yo escuché bien. Pero desde el marco social... vamos a dejar que desarrollar el tema. Desde un marco social. Desde un marco Aspecto social positivo de la violencia. Sí, hay un aspecto positivo de la violencia. Así es que vamos a arrancar. Por ejemplo, hay un nivel de violencia que es legal. ¿Cuál es ese? Por ejemplo, la violencia que pueden ejecutar las personas que imparten las leyes y que imparten la justicia en este país, los policías, los cuerpos catrenses, para ponerle el orden. Hay momentos donde tienen que ejercer un nivel de violencia legal. A nadie le dicen cuando le van a poner una esposa, por favor, voltéate que te voy a poner la esposa. Hay un punto lo ahí, voltean, en ese punto. Cuando ahí. una persona violenta a la sociedad en el sentido de que es un criminal, un delincuente, para ponerle el orden, en muchas ocasiones hay que ejercer cierto nivel de violencia. Eso no es violencia, pero espera, pastor. Eso se llama fuerza. Eso se llama represión. Sin embargo, la definición de violencia es imposición. Y cuando tú impones el derecho, el deber, o impones una ley, tienes que hacerlo hasta cierto nivel con violencia. Pero te voy a decir algo más. Si alguien entra a tu casa para destruir tu familia a las 12 de la noche, un ladrón, un delincuente, tú vas a tener el nivel de bondad para decirle, por favor, salga de mi casa. Si tú tienes que enfrentar a esa persona y ejercer violencia para cuidar a los tuyos, tú lo vas a ejercer. E inclusive, hasta ese nivel, quitarle la vida a otra persona para defender a los tuyos, hasta cierto nivel, es aprobado por las leyes. Porque si defensa propia. Si yo, por ejemplo, una persona entró para matar a mi familia, armado hasta los dientes, y yo para neutralizarlo le doy un golpe, mi plan no era matarlo, mi plan era neutralizarlo. Tuve que ejercer un nivel de violencia que fue necesario para sobreguardar a los míos. Pero me voy a ir a un punto más sencillo. Todas las personas, por noble que sean y por sencilla que sean, cuando se ven presionados, hay un instinto de violencia que se activa para preservar la existencia de esa persona. Hasta un perro, hasta un chihuahua, si lo presionas, se va a defender. Si una madre ve que un ladrón, un delincuente, una persona bajo los efectos del alcohol o de la droga. Voy a terminar. 30 segundos, Franklin, para que el maestro Ángel Bello pueda intervenir. Termine. O sea, si una madre ve que una persona va a ponerle en peligro a su hijo y tiene que ejercer la fuerza para defender a su criatura, en ese momento va a utilizar un nivel de violencia. Entonces, en ese sentido, yo digo que hay un nivel donde la violencia puede ser visto como algo positivo. Ahora bien, el punto negativo de la violencia es cuando se utiliza para destruir, para arruinar, para desconstruir. Permítame, por favor. Mire, realmente el pastor, el colega acá, Don Franklin. Don Franklin. Sí. Don Franklin tiene razón, pero en parte hay que reenfocarse. Hay que reenfocarse porque ese uso
del que él habla en principio, de esa violencia, como él le llama, que utiliza el policía, que utiliza el Estado, no es propiamente violencia, sino más bien uso legítimo de la fuerza. Lo que pasa es que y ahí es en donde yo comparto con él, hay algunos autores que hablan también de que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza, pero otros dicen que es el uso legítimo de la violencia, o sea, que es un asunto conceptual. Algunos llaman fuerza y otros llaman violencia. Yo preferiría hablar de violencia cuando la fuerza es excesiva. Cuando la fuerza es excesiva y no se trata de defensa propia, no se trata de aplicar la ley para preservar el orden público, no se trata de aplicar la ley para garantizar los derechos humanos de la gente, no, etcétera, etcétera. Sí. Yo hablaría de lo que nuestra Constitución consigna, de hecho, que es el uso legítimo, proporcional, adecuado de la fuerza. Ahí yo no hablaría de violencia. Violencia es más bien cuando hay un exceso de fuerza, ¿no? Cuando la fuerza es desproporcional. Yo preferiría hablar de eso, que solamente busca hacer daño, digámoslo así. Una cosa, demócrata, que estoy loco por escuchar a Francisco haciendo su disertación. Hay mucha violencia sexual aquí en el país, incluso con esposos. Sí, y con esposas, sí. ¿Por qué tú enfatizas esposos? Y esposas. Esposos. Es decir, no, porque como ahora, para que tú veas cómo influye esto del lenguaje inclusivo porque cuando digo esposo hablo de los dos. Claro. Y estoy de acuerdo contigo. Simplemente. Pero es que tanto uno oye esposo. No, hablo de los dos. Que te habías enfocado a la rama masculina. No. Esposos. Sí, claro. Y qué bueno que lo mencionas, porque solamente se habla porque ciertamente estadísticamente podría ser más frecuente el hecho de que la violencia sexual ocurre básicamente del hombre a la mujer. También hay de la mujer al hombre. Hay también de la mujer al hombre. Y es, yo diría, que tan dañina, tan generadora de malestar, ¿no? Porque el hombre en nuestra sociedad, en ese sentido, en todo lo que tiene que ver con el aspecto sexual, el aspecto marital, el aspecto relacional con las mujeres, tiende a reprimir más sus verdaderos sentimientos y sus verdaderas apetencias. O sea, cuando un hombre violenta a una mujer sexualmente, pues la mujer es más legítimo, la sociedad lo legitima, la sociedad lo normaliza, el hecho de que ella se pueda negar, pero cuando es un hombre no. Es decir, la sociedad ve como algo anormal el hombre que sencillamente en ese momento no tiene ningún deseo. El hombre que no quiere, el hombre siempre tiene que querer. Entonces, las leyes en República Dominicana, perdóneme, don Ángel, las leyes en República Dominicana es una cuestión que estoy haciendo, es una pregunta, no es una afirmación, demócrata. ¿Las leyes en República Dominicana favorecen a la mujer? En cuestiones de violencia. No en República Dominicana, sino a nivel mundial, cualquier tipo de normativa siempre va a favorecer al más débil. Así es. Y evidentemente que cuando te lo miras desde el punto de vista del ámbito laboral, ¿quién es más débil? ¿El empresario o el empleado? Entonces, el empleado. Entonces, el legislador, desde tiempo de la antigua Grecia, de Roma, lo que prevalece para la apetencia de justicia, y es el origen de la cosa, es que la justicia misma pueda prevalecer por encima de la duda razonable de quién tiene la razón a la luz de la interpretación. El hombre es el hacedor, revistiéndose del legislador de las leyes, pero las leyes tienen una fuente inequívoca, que son precisamente ese ejercicio cotidiano de la generación de consenso social. Es decir, todas las leyes son la manifestación de un acuerdo que primero nace de manera consuetudinaria, y eso a veces lo perdemos de vista. No nos damos cuenta que lo que pasa es que algo que no está legalmente prohibido es legalmente permitido, pero aunque no esté escrito en una ley, se sanciona socialmente. Entonces, cuando eso se hace una costumbre
y ya la sociedad se ofende y se indigna, es lo que debe nutrir en prima fase la voluntad de un diputado, de un senador o de cualquier ciudadano que tenga iniciativa legislativa para decir, miren, en República Dominicana socialmente está por ejemplo, como vamos, está condenado, está generando un trauma, un daño, el hecho de los piropos que son excesivamente eróticos hacia la mujer. Entonces, ¿hacia dónde vamos nosotros? Que ya el movimiento social que incluso influye en República Dominicana va generando una dinámica en la que decirle a una mujer, tú sí estás buena, yo quiero que tú echa para acá, oye, yo quiero estar contigo, o algo más, que evidentemente todos sabemos que no es tan laxo. Entonces llega un momento en que se considera una agresión. Se considera una agresión, como en otros países. Culturalmente aquí, decirle a una mujer que tú sí estás buena, tú me gusta, sin conocerla, eso en ciertos extractos sociales, en los barrios, es habitual. Es habitual y es normal. Incluso puede verse como un tema que pueda reforzar la autoestima de la mujer. Cuando tú cambias de extractos y te vas a clase media y a ciertos niveles, ya eso se puede ver ofensivo. En Estados Unidos, en Europa, fijarle la vista a un tercero que tú no conoces, dirigirle la palabra, tocarle, transgredir el espacio, ya incluso visual, se considera una agresión y se penaliza. Nosotros vamos hacia allá. Entonces te estoy respondiendo a la pregunta, ilustrando gráficamente para que entendamos. Todas las leyes siempre van en prima fase, bajo la interpretación del juez, de quien imparte justicia, de cuando hay una duda razonable de quién es culpable o inocente, siempre se va a inclinar hacia la parte más débil. Cuando hay un conflicto entre el hombre y la mujer, por eso siempre se protege a la mujer, porque la normalidad es que sea el hombre quien haga uso de la fuerza física. La exclusión, la discriminación económica en Occidente está a favor de manera positiva del hombre. Es decir, que a quien hay que incluir, a quien se le toma en cuenta para la cuota, cuando una mujer está sobrecalificada y aplica para un puesto laboral, que es un tema de discriminación y de violencia también, ¿por qué no? Tú te das cuenta que se busca una persona ideal para un puesto de productor de radio, y de repente aplican 10 personas. De las 10 hay 7 mujeres que tienen el perfil, la capacidad que excede lo que se pide para la posición, y hay 3 hombres. Cuando laboralmente hablando está diagnosticado que cuando es una mujer la que tiene la decisión de elegir a quién contrata para la casa matriz, para esa planta radiofónica, ustedes saben qué pasa regularmente, que la mujer elige de los 10, discrimina ella misma a 7 mujeres que están más preparadas que 3 hombres. Y cuando contrata al hombre, si la posición tiene como tope entre 70 y 150 mil pesos, 70 mil mínimo, 150 mil máximo, al hombre que tiene menos cualificación, menos cualidades duras, técnicamente hablando, al hombre que está por debajo de la mujer le termina pagando 150 mil. Cuando suele contratar a la mujer, le paga 70. Una cosa, demócrata, usted se mete ya al aspecto económico. Haciendo un pequeño estudio acerca de las causas de violencia, por ejemplo, en países como Colombia, hay muchas causas que se describen que vienen del Estado, como quitarle tierras a campesinos, un sinnúmero de cosas. La olla, hablando de manera popular, don Ángel, don Franklin, ustedes como psicólogos, hace que un hombre normal, que tenga una conducta normal, se convierta en violento. No es que se convierta en violento, porque nadie se convierte en violento porque sea pobre. La pobreza es un detonante. Exacto. La pobreza es un factor de riesgo, pero no se trata de que ahora, porque yo sea pobre, o que ahora, un ejemplo con respecto a la pandemia, toda esta crisis económica y toda esa reducción de los ingresos que ha habido, no significa, y esto es muy importante acotarlo, no se trata de que de repente la población se ha puesto violenta. El hombre per se, y cuando digo el hombre me refiero también a la mujer, el ser humano per se es
es agresivo, es violento. Lo que pasa es que en el origen, naturalmente, esa agresividad, esos niveles de violencia, se lo ha colocado Dios, ¿verdad? Para la supervivencia. Como decías, muy bien, es como un elemento de supervivencia y de marcar territorialidad y de proteger lo mío, mi grupo, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que a medida que hemos evolucionado, a medida que la sociedad ha ido avanzando, entre comillas, pues entonces los niveles de competitividad, a partir del momento en que alguien dijo, esto es mío, este es mía, fulano es mío, este grupo pertenece a este, comenzó entonces ese nivel de competencia hasta donde estamos hoy, porque si vamos a explicar lo que nos ocupa específicamente, que es la violencia que estamos viviendo hoy, dentro de los factores que vamos a mencionar, tenemos que hablar de ese nivel de competitividad y de lucro que la gente tiene y que ha sido alimentado por muchos factores, y eso se contrapone con que el nivel adquisitivo de la gente se ha reducido significativamente. Aparte de hablar, por supuesto, de los efectos de la pandemia a nivel de la salud mental, que me gustaría precisar. Sí, por supuesto. Y pienso, antes de pasar con Franklin, porque se abre el tema y de repente no puedo decirlo, hay que prestarle caso a la salud mental. O sea, se le ha prestado caso a todo, a la comida, a la medicina. Todo esto que está pasando en los barrios populares y también en cualquier lugar del país tiene que ver con la salud mental. Me gustaría decir, hay que prestarle caso a la salud mental. Sí. Y el Estado debe habilitar un presupuesto para la salud mental. Los psicólogos deberíamos estar en los barrios de manera gratuita con todos esos muchachos, hablando. Así es. ¿Cuántos muchachos, Franklin, tú eres pastor en un barrio popular? Puedo decir el barrio, me parece que es Villajuana, el Ensanche La Fe. ¿Cuántos muchachos que muestran violencia por carencia, porque no tuvieron un papá, porque la mamá le maltrató, porque le quemó la mano, porque le entró a palos, o porque no pudieron estudiar, o porque quizás le falta lo básico? ¿Puede pasar eso? Sí, puede suceder. Inclusive estoy muy de acuerdo con lo que decía el colega aquí, que hay situaciones que detonan en violencia porque esa es nuestra naturaleza. Es que independientemente del temperamento que usted tenga, hay una naturaleza intrínseca en el hombre que se puede estimular ante una situación X. Y hay situaciones que pueden desembocarse en violencia. Claro. Según la escuela psicoanalítica, la escuela de Sigmund Freud, si no me equivoco, todo ser humano tiene 3 manifestaciones internas: el ello, el yo y el superyo. Exactamente. El ello es la parte egoísta del hombre. El diablito. Que trata de satisfacer sus deseos, pero que todos comenzamos ahí. El superyo es la parte moral. ¿Qué sucede? Que en el transcurso de la vida, cuando un niño nace, debe ser educado y se le debe enseñar cómo controlar su ello. Por eso usted se da cuenta que las personas, cuando se están formando, si un niño tiene hambre y ve una comida, la va a tomar, no va a pedir permiso. Si siente incómodo y tiene que darle una bofetada a alguien, se la va a dar. Si tiene deseo de hacerse pipí y hacer su necesidad, se la va a hacer. Pero entonces el papel del padre es educarle, decirle: hijo, eso no se hace. Tienes que ir al baño, tienes que pedir permiso, y le va dando opciones. Esas opciones que controlan su temperamento, que lo regulan, tiene que ver con la educación. Por eso yo creo, y tal vez mi posición genera un poquito, ¿verdad? A Francisco no le gusta su posición mucho, porque yo lo estoy viendo de ahorita. Pero yo creo personalmente, yo creo como que lo está midiendo. No le gusta, no le gusta. Como que lo está midiendo ya hace rato. Lo estoy viendo, no le gusta a Francisco. No, pero yo lo estoy escuchando. Digo, él me está prestando atención. Pero no le gusta, pero está en su derecho de no gustarle. Yo creo personalmente que todos, hasta cierto nivel, tenemos niveles de violencia, pero no la manifestamos de igual manera porque no todos tenemos la misma educación. No, pero pastor, pero discúlpeme, pero es que yo no puedo permitir. Déjame terminar mi idea. No, porque esto es un debate, no es un monólogo. Pero tengo que terminar mi idea. Dele 30 segundos, dele 30. Yo le voy a dar algo más. Yo solo quiero decirle a usted, Pastor Franklin, que el ejercicio responsable de la comunicación, de un hacedor de principios y valores morales inspirados en Dios. Pero usted empezó desde que vino a la tribuna
justificando que la violencia es natural, Perdón, que la violencia es intrínseca. Yo expliqué que ¿hacia toda dónde vamos, violencia pastor? es imposición. Lo que pasa, Lo que pasa es, si me permite, lo que pasa es, yo estoy en mi parte. Yo no tengo 2 minutos hablando y no he terminado una idea. Permítanle a Franklin que termine para que usted hable de demócrata. Está bien. Termine, Franklin. Comencé diciendo al principio de que violentar es imponer. ¿Usted cree en la salvación, pastor? Pero claro que yo quiero salvar. Y predico la salvación. Yo lo quiero salvar. Pero en esta ocasión me estoy diciendo perdón, no me han dejado termine, Franklin. Por Dios. Adelante. Estoy diciendo en esta ocasión que hay niveles de violencia que se manifiestan de acuerdo a la capacidad educativa del sujeto en cuestión. Y eso lo justifica. Y eso es inteligencia emocional. No justifica, pero se entiende en todos los marcos de la sociedad que el problema de la violencia en República Dominicana y en el mundo es ausencia de educación. Y eso es lo que yo estoy expresando en este momento. Y la gente que está altamente educada, si me permite, que está cometiendo violencia. Educación. ¿Qué es educación? ¿Qué es educación? Favor, educación no es estudiar. Educación no es estudiar. Ahora usted va a decir que la violencia se da a los niveles pobres. Educación no es estudiar en la universidad más eminente del mundo. Pero esto es una locura. Educación es tener un padre que educación es dejar hablar al otro también. Ok, está bien. Perfecto. Ángel quiere decir algo. Vamos a darle la oportunidad a la gente que nos llame. Ángel, vamos a ver. Permítame por favor un par de minutos, porque yo creo que sería bueno que organicemos un poco, que estructuremos un poco el tema, porque en el tema estamos, yo pienso, reduciendo el tema a una causa, a un aspecto, a un factor específicamente, y la violencia, señores, es todo comportamiento humano. Todo comportamiento humano tiene. Pero déjeme hablar ahora, padre. Ahora me toca. Pastor, es lo mismo. Es lo mismo. El caso es que todo comportamiento humano, el comportamiento humano es complejo, obedece a muchos factores. Y yo pienso que tenemos que ir viendo por lo menos los más importantes. Y en este caso, la violencia, señores, es compleja. Tiene un poquito de eso que usted ha dicho, el tema de educación. Pero también hay patologías de la violencia. También está el tema de lo que usted mencionó, de alguna forma, el hecho de que la persona también puede tomar su decisión también en muchos aspectos. También está el hecho de lo social, de la parte social, porque es bueno que toquemos eso. Claro. Es decir, la violencia que estamos viendo ahora, pero en no este se me alinee momento, con el pastor que va a fracasar también. En este momento, no, espérate. Cuidado. Yo no me... Doctor. Esto no es un asunto de alinearse con nadie. No yo solamente estoy alienado, sino con la idea. Está alienado. Alineado. Tenemos que quitarle el sombrero. No me psicoanalice. Perdón, padre. Pastor. El tema social, yo creo que no debemos soslayarlo. El tema socioeconómico. Si vamos a analizar la violencia que estamos viendo ahora, tenemos que hablar de pobreza, tenemos que hablar de drogadicción. Pero usted me permite hacer una pregunta. Cuidado. No, una pregunta, sí. Y puede ser, sí. Claro. Óigame. Adelante. ¿Usted está de acuerdo? Ajá. Y esa de repente pudiera ser una consulta para abrirla democráticamente. Sí, cómo no. Randy, no hablado. Yo quiero que ustedes me digan aquí. Sí. Y yo quiero que me digan, empezando por usted, doctor Ángel, ¿usted está de acuerdo que hay una relación directa entre la pobreza, la educación y la violencia? Claro que sí, claro que sí. ¿Usted difiere de eso? Claro que totalmente. Sí. La educación, el nivel de educación, claro que sí, claro que sí. Si me permite que te explique. Déjalo que le explique para que usted refute. No, número uno. Pero podemos hacer la ronda. Ahora, la ronda, podemos Pastor 2 ahora. Pastor 2, señores. Perdón. Tú que hablabas de grupos oprimidos y de grupos que usan violencia, yo aquí me siento el oprimido. El oprimido, dame entonces, deja, por favor, que la ley que me favorezca a mí. Un minuto al pastor, por favor. Un minuto para que explique, un minuto. Sí. Al maestro Ángel Bello, un minuto. La educación puede moderar el comportamiento de las personas, sin lugar a dudas. Es decir, te estoy hablando, por ejemplo, en mi caso y en muchos casos, que en donde la manifestación de la violencia no es igual
en uno y en otro por el hecho educativo, por el hecho de la información, por el hecho de la crianza en que usted ha estado, en la familia, ¿no? Eso en ese sentido, o sea, con respecto a la educación, ciertamente la educación es una variable moderadora de la violencia. No significa que la educación no te haga violento, pero la canalización o la manifestación de ese nivel de fuerza, de violencia, es distinta y varía de una educación a otra. Eso por ese lado. Y con respecto a la pobreza, que me gustaría que cuando hablemos de lo que está pasando hoy, que retomemos el tema de la pobreza ciertamente es un detonante de la violencia. No significa, como dije al principio, que las personas se vuelven violentas porque son pobres. Pero las inequidades sociales, sin lugar a dudas, son un factor de violencia, sin lugar a dudas. Sigue con el tema ahora. Yo quisiera que en esta oportunidad la gente nos llame en el 809-540-1065, opine, pregunte, diga lo que sienta en este gran debate que tenemos en El Mismo Golpe, que es una discusión a 3 golpes. El Mismo Golpe presenta Discusión a 3 golpes. La violencia en la República Dominicana. ...540-1065 con el 809... ...540-1065 con el 809... ...llama ahora... ...llama ahora pa' gozar... ...llama ahora... ...que yo te quiero escuchar... Saludos. Hola. Sí. Sí, adelante. Yo digo, la pobreza no es parte de la violencia, porque en los tiempos atrás éramos muy pobres y éramos educados. Ahora la tecnología ha hecho que los padres se dejen dominar de los hijos. Los padres de antes no los dominaba nadie, y la crianza que dieron fue una crianza muy pura y muy positiva, no como la de ahora. Muchísimas gracias. Wow, ahí está una inquietud muy interesante. Saludos. Buena. Adelante, hermano. Adelante. Bueno, se cae. Saludos. Saludos. Mi querida, bienvenida, cuéntenos. Muchas gracias. Mira, yo estoy de acuerdo en parte con el oyente que acaba de llamar. Él mismo se contradijo en lo que dijo. Sí, la educación es la base. Fíjate que él se refiere que anteriormente éramos pobres, sin embargo, había menos violencia por la educación que daban los padres. Sí. Entonces, es la madre de la patria. Hay una base fundamental y está en la educación, y cuando hablamos de educación no necesariamente son los que van a la escuela, sino la educación familiar, los valores que se fomentan en la familia, en la crianza, en ese dirigir de los padres con los hijos, cuando no le permiten violencia dentro de la casa. Todo lo que tú haces en tu casa lo reflejas externo, lamentablemente. Muchísimas gracias por su opinión. Estamos hablando de la violencia aquí en El Mismo Golpe. Es la oportunidad para que usted se comunique con nosotros. Saludos. Buenas tardes. Bienvenida. Por adelante. favor, si es posible también ese tema para otro día. O sea, si le es posible en la programación. Está bien, muchas gracias. En cuanto a la violencia, yo siento como que... ¿Usted no quería que cambiáramos el tema? Pero, y quiero opinar. Organízate, querido. Vamos. La sección. Que lo pongamos otro día. Tan interesante que perdónanos. No te entendimos. Sí, estamos haciendo algunos debates aquí. Sí, adelante. En cuanto a la violencia, yo siento que ha sido por el asunto de que la madre tiene que salir a trabajar. Entonces los niños se quedan con la amiga, con la vecina, con alguien en la tarde, no sé. Hay un punto importante que vamos a analizar. Hay 2 puntos. Sí. Hay 2 puntos. Vamos a analizarlo en breve. La gente se está expresando. Saludos. Buenas. Adelante. Yo creo que la construcción de un pensamiento desde temprana edad es la educación como base de esos valores y principios. Lamentablemente, el individuo
va a la escuela a adquirir conocimiento y está obligado a socializar. Si hay una buena formación de familia, sobrevive a esa presión social, pero después de adulto toma decisiones y abandona, aún sabiendo lo que es bueno, lo que es malo, toma sus propias decisiones. La violencia en todos los sentidos es violencia. Hay que dosificarse y tener una autoestima y una salud mental sana. Que es importante, muchas gracias por tu llamada, querido, que es importante antes de tomar otras llamadas. Estamos hablando de violencia y la violencia tiene diferentes facetas y hay diferentes tipos de violencia. Ahorita hablábamos de la violencia sexual, pero también hay violencia económica. Señores, aquí hay padres que a un hijo, por ejemplo, mayor de edad, le quitan todo el dinero del trabajo que se gana y le prohíben disfrutar de ese lucro económico que tiene el muchacho. Y el muchacho quizás por ser buen hijo, por ser dócil, le molesta pero no lo manifiesta. Él está violentando al muchacho. Aquí hay mujeres que le quitan todo el dinero al hombre y viceversa también. Y ese caso es una violencia económica. Lo que pasa es que como quizás hay mucha gente que no lo sabe, no acude a buscar ayuda, pero usted lo están violentando económicamente. Le están quitando su dinero. Sí. Ese dinero es suyo. Sí, mira. Si me permite. Pero me gustaría. Vamos a preguntarle al pastor. Porque lo que sí creo que como he incidentado, pero yo no he planteado mi posición en ningún aspecto para aclarar. Me parece que ambos, tanto el pastor Freddy como el doctor Franklin, ambos han planteado conceptos que de repente son correctos. Nadie tiene la verdad absoluta. Ahora, en términos de nosotros poder crear consenso dentro de la diferencia, me gustaría aclarar cuál es mi posición. Muy bien. Primero que nada, yo no estoy de acuerdo bajo ningún concepto. En términos conceptuales, los eufemismos y todo lo que se puede articular nos lleva muchas veces a confundir términos como el monopolio de la violencia, como la represión, con el estado de violencia reactiva, de criminalidad que vive la República Dominicana. Entonces, si hacemos las diferencias, nos podemos poner de acuerdo en ese punto primero. Segundo, el ser humano como especie a nivel planetario en el planeta Tierra es la única especie racional que se violenta, que se agrede, que se elimina sin una justificación. Todos los demás seres, cuando tú analizas la especie animal no racional, se atacan por una necesidad de la cadena alimenticia. Un animal que mata a otro para alimentarse, un animal que mata a otro para defender a sus hijos, para defender la manada. El ser humano es la única especie que razona y que se agrede sin ninguna justificación, porque cuando no está amenazado es cuando más violentos somos. Entonces, a partir de ese razonamiento, luego viene la otra aclaración, finalmente, en este punto, y es que no podemos confundir la formación, los principios, los valores con la educación. La educación familiar se basa en definir los límites, esos límites que no se relativizan. Lo bueno y lo malo está definido a partir de los parámetros sociales universalmente aceptados. Usted no puede sustraer, no puede robar, no puede quedarse con ninguna pertenencia de nadie si no está autorizado, porque eso es universalmente penalizado. Usted no puede faltarle al respeto, agredir físicamente a ninguna persona, igual que usted en su rango de edad, un adulto mayor, un niño. Usted no puede, sin el consentimiento de una mujer o de un hombre, entablar un acercamiento erótico sexual. Universalmente eso está penado. Entonces no importa si usted tiene un PhD, una maestría, si usted ha tenido 10 títulos, eso no tiene nada que ver con la justificación de cuando usted manifiesta un tipo de transgresión a todo lo que está legal y socialmente prohibido. Lo socialmente prohibido son aquellos aspectos, y concluyo con este punto, que aunque una ley no lo prohíba, la sociedad lo condena. Entonces, ojo, en los barrios es
donde más gente pobre hay y donde más gente seria, honesta, sin formación. Mi madre, doña Fela, repitió el 4º curso de primaria 4 veces y nunca se quemó, porque ella, al igual que la gran mayoría de los dominicanos, no tenían acceso, y todavía hoy día hay gente que no tiene que comer, a un 5º curso de primaria. Todos nuestros padres son los responsables de aportar generacionalmente la construcción de la sociedad que tenemos. Cuando analizamos los políticos, los empresarios, los entes que nos representan más elevados, con más formación, que estudian fuera del país, en los mejores colegios, en los más caros, son los que practican los tipos de violencia, desde el consumo de drogas, desde la agresión. Usted habla de academia. Los esquemas más violentos que no relacionemos. Pero eso es academia, Francisco. Por eso no es educación. Es que la formación familiar no debe relacionarse con la educación formal, porque eso no se enseña ni en una escuela, es que nadie ha hablado, ni en una universidad. Pero ahora fue que lo entendí. ¿A quién? A él. Francisco. Ahora fue que lo entendí. Ajá. Porque él pensaba, y yo voy a aclarar, yo no sé el pastor. Pero en mi caso. Yo entendí la pero espérate. O sea, yo no soy el pastor, pero cuando yo hablaba de educación me refería a esa educación formal, informal, a esa educación familiar. A la familiar. Porque claro. No dejo fuera la educación formal, que también influye, porque es que en la conducta humana todo eso influye. Muy bien. Ahora, si vamos a jerarquizar, ¿cuál factor influye más? ¿Cuál es el determinante? Eso es otra cosa. Pero ciertamente la educación formal también influye. Vamos a utilizar una dinámica, porque nos queda poco tiempo para este debate, de 2 minutos para cada expositor, para luego entonces tomar unas llamaditas para que expongan lo que sus criterios, la audiencia, ¿no? Vamos a comenzar con 2 minutos que tenemos cronometrados para el señor Ángel Bello. Así vamos a ver, Ángel. Sí, unos cuantos aspectos del tema a partir de lo que algunos oyentes comentaron. Primero, el tema sobre los tipos de violencia. Bueno, sí, ciertamente hay muchos tipos de violencia, muchos tipos, incluyendo la económica, la psicológica, la emocional, la instrumental, etcétera. La de género, etcétera. Número 2, con respecto al tema de la pobreza, no por casualidad Latinoamérica es la región de mayor violencia, y eso tiene mucho que ver con las inequidades y la pobreza. Número 3, una joven que dijo que desde que la mujer trabaja ya hay violencia. Algo así no podemos simplificarlo tanto. Aunque ciertamente el hecho de que la mujer, que tiene todo el derecho a trabajar, tiene todo el derecho a desarrollarse profesionalmente, pero el hecho de que ella pues procure su desarrollo profesional y ser productiva económicamente, y mis 2 minutos. No, sigue. Entonces, el hecho de que la mujer trabaje ciertamente ha estado, no porque ella trabaje, es por un tema de manejo del hogar y manejo del tema. Ha estado generando algún tipo de disfunción en el hogar. No el hecho de que ella trabaje, sino cómo se ha estado manejando el tema. Usted no está a favor de que la mujer trabaje. Pero vea, 30 segundos está bien. Dame uno extra, porque él me está quitando tiempo. Entonces, no es, incluso a nivel oficial, a nivel estatal, a nivel de las políticas públicas contra la violencia doméstica, el tema se ha estado enfocando mucho a enfrentar hombre contra mujer, y yo pienso que las políticas públicas, las estrategias tienen que estar más orientadas al hogar en sentido general. Espérate, me falta uno. En el minuto extra. No, 10 segundos. El señor que llamó, que dijo que antes había una educación pura. Ay, qué lindo. Yo no sé cómo yo lo voy a resumir en 30 segundos. Sí, por favor. Si bien es cierto que hoy en día a la juventud tenemos que reprenderla, tenemos que deplorar el hecho de que no exhiben ciertos valores que en nuestra generación sí había, y qué bueno rescatar. Pero también es cierto que hay mucha hipocresía. Hay mucha hipocresía social, porque yo creo que nunca ha habido tanta violencia contra los hijos como antes.
Nunca ha habido tanta violencia en los hijos como antes. Sí, como antes. Entonces, que no me venga que antes había una educación pura. Incluso a nivel escolar, pura, a nosotros nos educaron con regla. A mí me dieron golpes. Y mi papá y mi mamá nunca fueron a una charla de violencia doméstica. Y era pela. O sea, pero ven acá. El maestro Franklin Pacheco tiene 2 minutos. Yo sigo haciendo hincapié. Mi punto principal es que la causa de la violencia, no solamente en República Dominicana, en cualquier parte del mundo, es ausencia de educación. Pero no estoy hablando de la educación que es información, sino aquella educación que tiene que ver con principios y valores. Nuestra sociedad carece de fundamentos espirituales y sociales. No es lo mismo, por ejemplo, los países que son desarrollados, en contraposición a los subdesarrollados. Usted camina por las calles de uno de esos países y usted encuentra que las personas te pasan por el lado y te dicen perdóneme, discúlpeme. Eso es tener la educación. Cuando usted va a un lugar a comprar, que usted dice gracias, que usted dice buenos días, que si una persona, una anciana va cruzando la calle, usted se detiene. Entonces, esa ausencia de educación es lo que ha provocado el efecto de salto generacional que está viviendo nuestra sociedad hoy día. Ha habido un salto generacional. ¿Qué es un salto generacional? Cuando se dejaron de practicar los principios y valores que gobernaban una sociedad en una década, se dejaron de practicar en el presente. ¿Qué es salto generacional? Que ya los hijos no respetan a sus padres, que ya los jóvenes no respetan a los ancianos, que usted no puede salir a las 7 de la noche, a las 8 de la noche de su casa sin temor a que usted lo atraquen y lo destruyan. ¿Cómo usted me llamaría a eso? ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el término a eso? Es ausencia de educación en todo el sentido de la palabra. El detractor, el que maltrata, no tiene educación. 30 y el segundos. que se deja maltratar carece en muchas ocasiones de identidad. Así que su línea, el 4% cambió eso. Porque hay mujeres que se dejan maltratar de un hombre y están subyugadas, no tienen identidad. Porque hay hombres que maltratan a sus esposas porque no tienen educación. O sea, que la mujer es culpable. Qué locura, no es culpable. Usted pero está culpando a la mujer. Es un fenómeno. Si un hombre te maltrata, ¿qué tú tienes que hacer con ese hombre? ¡Déjalo! Denúncialo, ese es el punto. Levántalo, confróntalo ante la sociedad. Terminé. Perfecto. 2 minutos, demócrata. Y mira, que yo tengo tengo algunas diferencias con respecto a las políticas de violencia de género, pero pienso que el pastor le cargó mucho a la mujer. En otro momento. Déjeme seguir hablando. No se preocupe, porque tenemos que tomar llamadas. Demócrata, 2 minutos, por favor, precisamente. Por supuesto, yo quiero felicitar a mis compañeros Franklin y Ángel por sus posiciones. Creo que la democracia está precisamente en saber diferir y aceptar las diferencias y respetarnos unos a otros. Yo no estoy para nada de acuerdo en sus posiciones, pero las respeto porque no necesariamente tengo que tener razón. Puede ser que la tengan ustedes. El sentimiento es recíproco, colega. Quiero dedicar mis 2 minutos a lo siguiente. Yo me reservo mi opinión. República Dominicana está atravesando uno de los momentos históricos más delicados en toda su historia. Nosotros tenemos un liderazgo político y empresarial que históricamente, desde el punto de vista de la jerarquía, de la imposición, de la subversión, de las complicidades, ha subvertido, ha causado un trauma social generalizado que ha provocado la ruptura de todos los límites. Hoy día, laboralmente hablando, en términos económicos, me refiero a la generalidad. Hay excepciones que confirman la regla. No todos los empresarios, vale decir, pero la gran mayoría de los empresarios de las familias ricas de República Dominicana que han hecho dinero, han tenido una práctica de evasión, de contrabando, han cometido delitos y son quienes ahora se dedican, en la gran mayoría de los casos, a financiar las estructuras políticas para evitar la regulación y la supervisión. Y eso provoca a su vez un fenómeno en el cual cuando los niños están en la casa y ven a papá y a mamá que no tienen derecho a una pensión, que no tienen cobertura de salud, que no tienen alimentos, que no pueden tener electricidad, agua potable, seguridad, y papá y mamá le dicen, tú tienes que estudiar. ¿Usted sabe lo que le dice el niño? Le dice, papi, mami,
después de 40 años tú te estás muriendo de un cáncer, de diabetes, ¿qué sentido tiene trabajar? Ese niño, esa niña, el ejemplo y la influencia que está teniendo es que debe hacer dinero fácil y rápido. Y lo peor de todo es que cuando usted examina cuál es el nivel de éxito, de cumplimiento de las normas y las leyes de los políticos, usted sabe que está teniendo usted. Políticos que se dedican a llegar a las posiciones para hacerse multimillonarios, lo más parecido a un narcotraficante. Es el ejercicio de la política corrupta que hemos vivido. Estudiar, ser serio, cumplir con las normas en el sistema actual en República Dominicana. No renta. Y eso es lo que nos está llevando a una degradación moral, ética, social, donde es una selva de cemento y no hay forma de contener esto. No lo hace un policía, perfecto, no lo hace un político, no lo hace un presidente. Es una transformación social. Él jura que se la está comiendo. Perfecto. No, está bien, no, perfecto. No tienen que estar de acuerdo. No, en parte yo estoy de acuerdo con lo que, para que usted vea cómo es el mundo. Pero entonces cada cual tiene un % de razón. No, está bien. Eso es lo que tenemos que... Perfecto. Par de llamaditas, por favor, para que la gente pueda opinar en este debate, discusión a 3 golpes en el mismo golpe. 540-1065 con el 809. 540-1065 con el 809. Llama ahora. Llama ahora pa' gozar. Llama ahora. Que yo te quiero escuchar. Saludos. Sí, buenas noches. Saludos, señor. Breve, por favor. Saludos. Yo te lo resumiría con ese segundo gran mandamiento. Tenemos que empezar a amar al prójimo. Amén. Como nos amamos nosotros mismos y se acabó. Muchas gracias, hermano. Dios mío, qué placer que tanta gente invade el teléfono en este momento. Saludos. Adelante. Hermano, yo no estudié eso, pero sí lo vi. Yo soy de Pekín. Sí. Detective. De Pekín. De Pekín y Santiago. De Santiago, un barrio caliente. Detective. Sí. La iglesia fue que me sacó a mí de la calle, pero yo toda la verdad. Bueno. Si no hay consecuencia, yo sé. Sí. Siento la violencia. Sí. Y cuando, en mi caso, cuando yo estaba pequeño, si me hubiese regalado una bicicleta, era mejor no llevarla a la casa, porque me iban a romper a palo. Sí, esa era la forma. Oye, a palo. Sí. A palo. Es cuestionable eso, pero así era. Saludos. Adelante, mi amor. El origen de la violencia es la avaricia. Hay que enseñarle a los niños desde pequeños que no pueden tenerlo todo. La violencia contra la mujer es cuando el hombre quiere que la mujer sea solamente de él y para él. La violencia cuando es por dinero es que quiero que todo sea para mí. Y así sucesivamente. Para mí ese es el origen de la violencia. Gracias. Muchas gracias, mi corazón. Hemos terminado, señores. Tengo que irme, tengo compromisos. Vamos a hacer una segunda parte de esto, por favor. Yo quisiera 30 segundos. Es que no puedo. Es que no puedo. Mire, es que no puedo. Lo que pasa es que el padre le dijo a él, el pastor que lo perdonaba. Sí. Y yo digo que lo perdone Dios. No, perfecto. Yo me reservo eso, que lo perdone Dios. Deme sus redes sociales, por favor. Yo no sé. Redes sociales, Ángel. Ángel Bello RD. Me puede encontrar en Twitter. Sí. @Ángel Bello RD. Pastor Franklin. Y en Instagram igual. @Ángel Bello RD. Mi canal de YouTube. Sí. Ángel Bello. Perfecto. Ángel Bello. Pastor Franklin tiene redes sociales. Sí. Adelante. Franklin Pacheco. Con KLIN. Franklin Pacheco. En todas las redes sociales. En el caso del demócrata. Francisco Tavares, el demócrata. Sígame en Instagram, Twitter, como @el_demócrata_rd. Y ya usted sabe, 2 plataformas y un talento más allá de la curva. Y Francisco Tavares. Terminamos el debate con este comentario. Atención, Freilin. Muy importante. Hablamos de manera técnica con 3 profesionales en diferentes ramas. Y fue un debate muy interesante, esta discusión a 3 golpes. Yo como colofón de esta conversación quisiera decirle a todo el que me escucha en este momento que aprenda a ver las banderas rojas. Nadie, ni un amigo, ni un amante, ni un esposo, una esposa, mata el día que asesina. A diferencia de un asesino o de alguien que te va a asaltar, una persona querida que comparte escenario contigo de vida, de familia, escenario fraternal,
el día que te asesina es el último acto que hace. Hay que mirar las banderas rojas, porque antes de la galleta hay un empujón. Y antes de que te maten también hay amenazas, hay golpes, hay galletas. Un amigo tuyo entrañable que tú amas, que es capaz de partir una botella para enfrentarte, tú tienes en ese momento que decirle al amor, la conciencia te va a ganar. Porque esa persona que tomó una botella para enfrentarme, mañana puede ser peor. Y eso se llama banderas rojas. No va a terminar, pero va a menguar en el momento que los seres humanos nos amemos más y amemos más nuestra vida que la persona que nos acompaña y dejemos de ver esas banderas rojas. Es el mismo golpe.